fíjense la hipocresía opositora. La semana pasada, bueno, primero toda la campaña hablaron de la violencia, que había condiciones terribles en el país y no sé cuántas cosas, y la semana pasada estuvieron a punto de asesinar a Donald Trump, y la oposición no dice nada. La iniciativa para condenar este acto de violencia es nuestra, de nuestro movimiento, la presentó el diputado Benjamín Robles en la mesa directiva. Hoy aquí, de igual manera, hipócritamente, le llaman popular o populismo a la democracia. Ahora resulta que ellos, que son injuriados también por algunos sujetos del Poder Judicial, que dicen que ellos no son políticos, que cómo nos atrevemos a que el pueblo decida su participación o no como parte del Poder Judicial, vienen aquí a renegar de la democracia. Les digo, les recuerdo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo se llama democracia. El pueblo decide, y por más que les irrite, en México decide el pueblo de México y nadie más. Les reitero que el presidente de la Corte, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México. Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian. No entendieron el 2 de junio la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el Poder Judicial. Y ahora además, por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar, que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que por qué no se eligen a los secretarios de Estado, porque vivimos un régimen presidencialista y el Poder Ejecutivo se deposita en solo ser humano, quien está en la presidencia de la República. En este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Que un ministro de la Corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante. Pero les aplauden porque les propusieron la caterva del PRI y del PAN, que hoy son minoría. Dicen, escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la náusea. El problema es que no quieren discutir con seriedad. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención. Quiero aprovechar el comentario que hizo el diputado Gerardo Fernández Noroña para reiterar algo que ya expresé aquí. Porque por más que les tratamos de explicar a la oposición, no entienden. Yo les ofrecí hasta recomendarles una pomada para sobarse. Y el diputado Fernández Noroña le da su medicina a la oposición, entonces yo no sé cuál de las tres quieren. Pero así vamos a continuar, porque nosotros, yo en lo personal, prefiero que me llamen populista si lo que estoy planteando es que haya justicia para el pueblo. Y eso es lo que busca, lo que propone la reforma constitucional que nos planteó el presidente de la República y que hemos anunciado más de una vez, que en septiembre habrá reforma al Poder Judicial. He aludido, señora presidenta, por el diputado Robles, si me permite. Permítame, diputado, no hay alusiones sobre alusiones. El tenor de esa disposición se refiere al mismo orador aludido, no a un tercero. No hay alusiones sobre alusiones, porque le di el uso de la palabra por alusiones. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Cuando el orador responde a quien lo aludió y quien lo aludió pide nuevamente la palabra y entonces dicen que no hay diálogo, que por cierto el diálogo hay, el debate hay, y hay un precedente de un debate larguísimo que dimos entonces cuando Corral era paneaguado y un servidor en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado Noroña. Se concede el uso de la palabra a la diputada Marta Estela Romo Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Pues nada más oportuno que justamente los comentarios que acabamos de escuchar hace unos momentos de los diferentes compañeros. Qué lástima verdaderamente el escuchar vulgares definiciones, vulgares expresiones de diferentes compañeros en donde les voy a recomendar una pomada para el ardor, o les voy a tenga para que aprenda, o ahí les va su medicina, o paniaguados, ese tipo de expresiones que denostan, porque saben que la realidad es que no es que nos estén dando recomendaciones o que nos estén diciendo eso a nosotros como personas. Nosotros al final del día somos representantes populares y es decirle a una persona que está viviendo hoy la búsqueda de su hijo y que no está de acuerdo en cómo se están llevando las condiciones en este país y que no votaron por un proyecto que hoy ustedes representan, que de eso se trata la pluralidad, es decirle a las madres buscadoras que reclaman todos los días que les van a dar una pomada, es decirles a los millones y millones de personas que no tienen quimioterapias, decirles tengan su medicina. Qué falta de respeto al pueblo mexicano, qué falta de respeto a los más de miles de millones de personas que demostraron
demostraron con su voto y también con su no voto que no están de acuerdo. Verifican la posibilidad de que el pueblo pueda elegirlos por voto universal, secreto y directo. ¿Qué opinión te merece? Porque están comentando como si nosotros estuviéramos burlándonos del dolor de nuestro pueblo, y justo es lo contrario. Nosotros lo representamos, lo defendemos, lo respaldamos, lo acompañamos, y lo que estamos buscando y exigiendo es justicia. Entonces, esta posición que tú planteas como maniquea, yo te pediría que pudieras desarrollarla, porque me parece efectivamente una posición muy perversa. Vienen a hablar también aquí de los pobres, cuando han buscado hacer todo lo contrario. Lo que nosotros planteamos como movimiento con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que lo ha reiterado, es separar el poder político del poder económico. Y mi opinión es totalmente negativa, compañero Gerardo. Y luego algún compañero, porque también hay gente, de verdad, que yo respeto mucho en la oposición. En Acción Nacional tengo amigas y amigos que yo respeto por su capacidad legislativa, sus conocimientos. Una vez alguien de ahí, por respeto no menciono su nombre, creo que también ya lo dijo, me planteó, pues no sabemos qué hacer, ya no entendemos. Porque por más que golpeamos a López Obrador sigue creciendo en su popularidad. Y es que se han equivocado una y otra vez. Y sí, pues entre más recurran a la verdadera política del PAN, sobre todo, que es la hipocresía, cada vez va a ser más necesario, como diría mi compañero Noroña, darle su medicina en distintas dosis. Pero la verdadera medicina a esas expresiones racistas ya se las recetó el pueblo de México, reduciéndolos, pero aún con eso vamos a respetarles, porque esta reforma judicial del pueblo va y el pueblo va a decidir. ¡Que viva la reforma judicial del pueblo de México! Que primero que nada quiero hacer 3 apreciaciones muy puntuales y con todo el respeto que ustedes sí me merecen como bancada. Yo, al referirme a cada uno de ustedes, no puedo generalizar las expresiones entre unos y otros, pero sí puedo diferenciar lo que el diputado Robles específicamente expone en tribuna. Y no me parece correcto decir, entre albures, señas y faltas de respeto, que el doctor Noroña me va a dar, acompañado específicamente, que me va a mandar con el doctor Noroña para que me dé mi medicina. Eso, en el estricto lenguaje de las y los mexicanos, sí es una vulgaridad. Y lamento mucho que la palabra nacada o naca le genere una ofensa cuando la Real Academia específicamente lo define como una falta de respeto, como un inculto o ignorante, o como alguien al final del día que falta al respeto a otro. Si ustedes le ponen un sentido denostativo, clasista o no, pues habría que corregir justamente a la Real Academia que lo define como tal. Entonces yo, a título personal, no le permito que ni a su servidora, pero ni a ninguna mujer de este país se refiera con esas faltas de respeto desde esta tribuna, haciendo referencia a que alguien, especialmente algún caballero, nos tenga que dar nuestra medicina a nosotros las mujeres, porque no nos merecemos ninguna falta de respeto, ninguna de las mujeres que estamos aquí, ni ninguna de las mexicanas, por el simple hecho de pensar diferente. Entonces, es particularmente denostar a una compañera que es su par y que no tiene por qué faltarme al respeto de la manera en que lo hace. ¿Qué tal, mexicanos verdaderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar, pido tu like, compartas el video y te suscribas al canal. Tremendo agarrón, amigos, en la Cámara de Senadores entre la diputada Marta Estela Romo del PAN y los vulgares y misóginos de Noroñas, de Benjamín Robles y otros diputados de la 4T, que entre albures e insultos le faltan el respeto a esta diputada panista, con estos mensajes que se envían, alusión tras alusión, que es una artimaña que están generando ahora los de Morena, para que no puedan ser reconvenidos en sus insultos, porque puro insulto el de Morena, amigos, los de la 4T. Aquí los escuchamos, mandándole decir a esta diputada panista que el doctor Noroñas le va a poner su medicina. Esto ya es el colmo, mexicanos verdaderos, y por eso reacciona así Marta Estela Romo del PAN, diciendo que a título personal, porque ya tuvo que intervenir ella de manera personal, de que no le va a permitir que a ella y a ninguna mujer de este país se refieran con estas faltas de respeto por parte de este vulgar misógino de Noroñas y compinches, de que a través de algún doctor
del doctor Noroñas le tengan que recetar su medicina a las mujeres. Porque eso fue lo que sugirió claramente, amigos, este diputadejo de Benjamín Robles a Noroñas. Se lo sugirió claramente que en calidad de doctor, porque Noroñas no es doctor, es decir, lo invita a usurpar funciones en el mundo de la medicina a Fernández Noroña para que éste le recete su medicina a esta diputada panista. ¡Qué bajeza, amigos! ¡Qué poco argumento tienen ya los de Morena! Están perdidos, están derrotados en el tema de la reforma electoral, que la quieren imponer a toda costa este 1 de septiembre, que aquí lo escuchamos porque estos fueron los temas que se trataron en esta comisión, la sobrerepresentación de Morena y la reforma al Poder Judicial. Y como se les acabó los argumentos, vinieron los insultos, las calumnias y hasta albures se aventaron entre Benjamín Robles y Noroñas, que ahora ya es el doctor Noroñas que le va a recetar su medicina a las diputadas de la oposición. Por eso explota, amigos, Marta Estela Romo cuando dice, me parece naco que se expresen de esta manera. Ah, pero luego levantan la manita porque están aludidos. Este cacique de Godoy, que le dijeron naco. No le dijeron naco a él como persona, sino a los comentarios que están haciendo ahí en la Cámara, donde nos está viendo todo el mundo. Y es que estas expresiones, amigos, de diputados cuyo partido hoy está en el poder y que debieran dar el ejemplo de civilidad, estas expresiones como las de Noroñas son una burla para los mexicanos. Y claro que está totalmente en su derecho la diputada del PAN de decir que esto es de nacos, que es de vulgares, que es de misóginos, el emplear esta patanería en esta sesión del Pleno de la Comisión Permanente. ¿Qué tan bajo ha caído Morena, amigos, que tengan que utilizar estas expresiones como sóbense, tengan para que aprendan? Ahí les va su medicina, que se las va a aplicar el doctor Noroñas. ¿Dónde se las va a aplicar? ¿Qué es lo que están sugiriendo? Y así piden respeto estos parásitos, así quieren que respeten a López Obrador, a los tribagos, a la sopilota, a la momia, la lagartija, la tabla, como le dicen ya a Sheinbaum, que se ha ganado varios apodos. Así piden respeto cuando ellos no lo dan. Es una lástima, mexicanos verdaderos, que tengamos este gobierno, pero pues es el gobierno que tenemos, es el gobierno que quizá nos merecemos. Es el gobierno que eligió este pueblo. Un pueblo vulgar, un pueblo corriente, un pueblo sin educación, sin respeto a lo que piensen los demás. Pues parece ser que eso es lo que vamos a tener en los próximos 6 años, o quizás en las próximas décadas. Todo va a depender de cómo vaya evolucionando esta ciudadanía. Pero salir con esto, amigos, con estas expresiones de que Noroña les va a untar esta pomada para el ardor, esta medicina del doctor Noroñas que le va a aplicar a las panistas paniaguadas de la oposición. Ese tipo de expresiones, amigos, deben ser condenadas de inmediato por el presidente y que se prohíba. Porque luego salen los diputados como Noroña diciendo, es que nadie me puede reconvenir en mis dichos. Así dice Noroña. No, esto sí se puede prohibir y se debe de prohibir. Y si no acatan, que sean castigados. Porque una cosa es que digas groserías en tu forma de hablar. Muchos políticos lo dicen, no nada más los de Morena, también de la oposición. Xochitl dice muchas groserías, también Acosta Naranjo, pero no se las dicen a otras personas. Las usan en su forma de hablar, pero no las usan para insultar. Y eso sí lo hacen los de la 4T. Como este apestado de Fernández Noroña, diciendo que les van a aplicar la pomada del ardor, diciéndoles tengan para que aprendan a los paniaguados. Eso, amigos, no se puede permitir. Y lo peor de todo esto, mexicanos verdaderos, es que lo hacen estas expresiones de la 4T, creyendo que van a afectar a los legisladores de la oposición. Pero lo cierto, amigos, es que todo esto que escuchamos aquí, por parte de estos morenistas y aliancistas, es que son una burla directa para los mexicanos que tienen un dolor que es real, que es verdadero, como son los familiares de las más de 192,000 víctimas de homicidios dolosos. Son una burla estas expresiones para las madres de personas desaparecidas. Para ellos son todos estos insultos, no para los diputados, no para esta legisladora, que ella se defiende en nombre de todos ellos. Por eso es una expresión muy naca la que hace Noroñas y sus compinches. Es una expresión vulgar, corriente y dolorosa e indignante, porque estos parásitos lo hacen ante 193,000 homicidios dolosos, y esas personas, sus familiares, víctimas, no están felices, no están contentas. De entrada me parece a mí muy correcto este estate quieto que les pone esta diputada del PAN a estos imbañables misóginos de Fernández Noroñas y de Benjamín Robles. Mira que decirle un albur de este tipo, amigos, mandándole decir
a Noroña, que ya es el doctor Noroñas, y que le va a ir a poner su medicina a esta diputada. Eso es lo más bajo y más vulgar que puede haber en la Cámara de Diputados, porque este ambiente, amigos, pareciera de una cantina, pareciera el ambiente de un congal de mala muerte. Ese es el lenguaje que utiliza Fernández Noroña, amigos. Es condenable y se tiene que prohibir, se tiene que reglamentar de manera muy estricta la forma en la que se conducen los diputados en la oposición en el Congreso. No se puede seguir tolerando tanta misoginia, tanta descalificación, tanto insulto, porque simple y sencillamente se quedan sin argumentos ante estos temas de la sobrerepresentación de Morena y de la reforma judicial, porque estos fueron los temas que originaron esta discusión, que siguen empecinados, amigos, siguen creyendo que van a aprobar la reforma tal cual. Lo acaba de decir también Ricardo Monreal el día de hoy, que esta elección de jueces y magistrados no va a ser modificada por la propuesta de Norma Piña, ni por la propuesta que acaba de hacer también el día de ayer Luis María Aguilar, en el sentido de que también sean los secretarios de Estado, este gabinete recién nombrado por Sheinbaum, que quedaría anulado, para que también sea elegido por el voto popular. Pero ya escucharon aquí, amigos, a Noroña también explotando contra el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, llamándolo ignorante por haber propuesto esto, de que sean elegidos también por el voto popular los secretarios de Estado. Lo llama ignorante en materia constitucional Fernández Noroña al ministro. Pero Noroña no explica por qué. De nueva cuenta, nomás insultan, pero no dan argumentos. Ahora resulta que este borracho de cantina Noroñas, el doctor Noroñas, ahora resulta que sabe más que un ministro de la Corte. Pues sí le creo que sepa más que la burra mentirosa de Lenia Batres. Sí le creo a Noroñas que sepa un poquito más que la plagiaria de Yasmín Esquivel. Pero nunca Noroñas va a estar a la altura de Luis María Aguilar, mucho menos de Norma Piña. Ahí sí, Noroña, discúlpeme, pero es esto, un escarabajo, una cucaracha que sería inmediatamente aplastada por cualquiera de estos dos ministros. Por eso lo insulta de ignorante, porque no tienen argumentos. Si tuviera argumentos Noroña, pues ya nos hubiera convencido a nosotros, mexicanos verdaderos, que esta propuesta de Luis María Aguilar, pues no es sensata. Si hubiera dado los argumentos constitucionales Noroña, pues ya nos hubiera convencido y estaríamos de acuerdo con él, pero no, lo único que hace es insultar a los ministros, llamándolos ignorantes, y a las mujeres, recetándoles su medicina para el ardor. Y Monreal, que supuestamente es el más sensato, el más moderado, vean lo que dice también el día de hoy, en este último foro de la reforma judicial, que se toman un break por 7 días, un descanso, estos foros, para la reflexión. Dice en este cierre parcial, Ricardo Monreal, que a pesar de que pudiera haber algunos cambios ligeros en esta propuesta enviada por López Obrador de reforma al Poder Judicial, dice Monreal que en cuanto a la elección de jueces, magistrados y ministros, no se les va a cambiar ni una sola coma ni un solo acento a la reforma. Aunque haya modificaciones secundarias, serían estas cosméticas. Es decir, no van a incluir, amigos, la propuesta de Norma Piña y de Luis María Aguilar. No la quieren incluir, lo de la 4T. Sí se van a tomar en cuenta algunas opiniones y se incorporarían a la reforma siempre y cuando no afecten a la elección de jueces y ministros. No, pues, qué chingones. Entonces, ¿para qué hacen los foros? ¿Para qué invitan a esta discusión, a este debate de ideas, si la reforma se va a quedar igual como está? Por eso les dije, amigos, son montajes. Todo esto que estamos viendo de los foros son montajes de la 4T. Porque estos foros deberían ser precisamente para modificar esta reforma enviada por López Obrador. Para eso son los diálogos, para enriquecer y mejorar esta reforma. Pero ahora resulta, dice Monreal, que no se le va a cambiar nada en lo sustancial, en la parte crítica, que es la parte más peligrosa de la reforma, lo que viene siendo la elección de estos jueces. Sí va a haber nada más una intención de aceptar algunas propuestas secundarias e irlas incorporando al dictamen final de la reforma, este 1 de septiembre, pero no la elección de ministros. Eso no se va a modificar, dice Monreal, porque la elección va a venir de un mandato popular y que no pueden ellos desoír el clamor ciudadano y que a ellos no les pueden fallar al pueblo sabio. Y pues ya, amigos, ya restan nada más 4 foros, que yo me gustaría convocar a la ciudadanía para que en estos últimos 4 foros vayamos millones de mexicanos, para que no estén nada más hablando los de Morena. Convoco a todos los mexicanos a que vayamos, sobre todo en las ciudades donde se van a dar estos últimos foros de la reforma, a que en estas ciudades vayamos los mexicanos a manifestarnos,
a meternos ahí al foro, aunque le pongan candados, como ya vimos recientemente aquí en Lectómano, como los morenistas, en cuanto se meten sus acarreados, en cuanto meten a sus borrachines que sacan de las cantinas, porque así lo vimos aquí, y que les ponen candado a las rejas para que nadie entre, no importa, vayamos millones de mexicanos e ingresemos al lugar de manera pacífica y participemos, y digamos que no. Si no nos hacen caso, pues ya en definitiva demos el cirelincazo y tomemos pacíficamente la Corte, el Congreso, este 1 de septiembre, para que no permitamos esta imposición arbitraria en contra del pueblo de México. La convocatoria va para todos los mexicanos, pero principalmente para la ciudad de Puebla, porque ahí va a ser el primero de los últimos 4 foros de estos diálogos de la reforma al Poder Judicial. 23 de julio en Puebla va a ser el primero de los últimos 4 foros. El siguiente va a ser el 30 de julio en la Ciudad de México. El 6 de agosto en Saltillo, Coahuila. Y el 8 de agosto, el último, en Sinaloa. Así que mexicanos verdaderos, vayamos en estos días, en estas fechas, en estos estados, en Puebla, Ciudad de México, Saltillo y Sinaloa, a manifestarnos. Porque es lo último que queda. Se nos está acabando el tiempo. Porque ya una vez que concluyan estos 4 últimos foros, pues entonces ya todos se van a concentrar en aprobar la reforma de López Obrador. Y van a desechar todas las opiniones que se han vertido. Van a redactar lo que les convenga. Y solamente van a incorporar los temas de las comisiones dictaminadoras, las que solamente ellos estimen pertinentes y adecuadas, pero que, como ya escuchamos de Ricardo Monreal, no van a afectar, no afectarían la esencia de la reforma. Es decir, solamente van a revolcar la gata para dejarla exactamente igual. Eso va a ser, amigos, la reforma al Poder Judicial. Aquí lo estamos viendo, en parte en el Senado, con estos diputados de la 4T y por el propio Ricardo Monreal. Están ignorando a la mayoría de los mexicanos. Y mientras tanto, amigos, por parte del gobierno, de la presidencia, pues sigue la cargada también. Porque hoy revela el propio López Obrador que estuvo hablando con legisladores de Estados Unidos sobre la reforma judicial. En una reunión privada, este pasado lunes, con legisladores estadounidenses, ahí abordó el tema de la reforma al Poder Judicial, ante la preocupación que ha generado esta reforma también en Estados Unidos, que muchos pensamos iba a intervenir aquel gobierno, pero con el problema que tienen ahorita con Donald Trump, pues no lo van a hacer, amigos, lamentablemente. Pero sí enviaron esta comitiva a Palacio Nacional para hablar con López Obrador. Y ahí le preguntaron a estos diputados de Estados Unidos que qué estaba pasando con el Poder Judicial. Y pues el presidente les respondió que nada, que todo está perfecto, que nada más están buscando que los jueces, magistrados y ministros sean electos felizmente por el pueblo, para que sea una bonita democracia. Así les dijo López Obrador a los legisladores de Estados Unidos. Así lo reveló hoy López Obrador. Y dice el Cacas que los convenció, que pudo convencer a legisladores de Estados Unidos, que se fueron muy contentos, muy satisfechos. Pues ¿qué habrá negociado López Obrador, amigos? Para que se hayan ido así tan conformes, para que el presidente diga que son gentes inteligentes porque acataron el espíritu de la reforma en Estados Unidos. Pues ahora sí, amigos, hay que preocuparnos, porque si esto lo están autorizando los gringos, pues imagínense qué les habrá entregado el presidente de la República en la última ya etapa de su gobierno a los gringos, a cambio de que estos permitan que se apruebe la reforma judicial, sin modificarse nada, porque hasta ahorita todo esto que hemos visto de los foros, las propuestas alternas de ministros de la Corte, pues de nada han servido y de nada van a servir porque no van a ser tomadas en cuenta. Y no hay manera, no hay un escenario visible de que en el Congreso esto se pueda frenar. Así que la única esperanza radica en nosotros, en los ciudadanos. De entrada, en estos últimos 4 foros que ya te mencioné, las fechas y los lugares, hay que ir a manifestarnos, hay que ir a hacer presencia y posteriormente tomar la Corte, tomar el Congreso, tomar el Zócalo de manera permanente para impedir que esta reforma avance. Es la única alternativa, amigos, no hay otra. ¿Es eso o el caos total? Y ahí mismo, mexicanos verdaderos, en esta reunión que sostuvo López Obrador con legisladores de Estados Unidos, se revela que también hablaron, aparte de la reforma judicial, de otros temas, y uno de ellos fue la liberación de Rafael Caro Quintero en el gobierno de Peña Nieto. Dice López Obrador que resulta ser que Caro Quintero en el gobierno anterior, en el de Peña, en la noche de un viernes, el propio Caro Quintero ordenó que lo liberaran. Y dice el PG que eso ya se venía aplicando en México desde hace mucho tiempo y que eran parte, lamentablemente, de las violaciones a la Constitución.
ante la falta de justicia por toda esta ola de corrupción. Dice López Obrador que a eso que hizo Caro Quintero se le llamó sabadazo y se dio gracias a las fallas que hay en el sistema judicial, y vuelve a recalcar que es muy necesario por eso hacer la reforma. Vean nada más lo que saca el PG, amigos. De nueva cuenta a Caro Quintero y a Peña Nieto para justificar la reforma al Poder Judicial. No tienen argumentos, no hay justificación alguna para lo que quieren hacer. También puso de ejemplo López Obrador en este encuentro con legisladores de Estados Unidos sobre este tema del Poder Judicial. También les dijo el cacas de esta liberación de Don Rodo, que es el hermano del líder del cártel de las 4 letras, de Nemesio, el Mencho Oseguera, a quien también un juez ordenó dejarlo en libertad en 24 horas. Que esto no debió haber pasado, dice el peje, que le dijo a los gringos que esto no hubiera pasado si ya fuera sido aprobada su reforma. Esto no hubiera pasado, dice el peje, pero sigue pasando porque tenemos el mismo sistema judicial. También les puso otro ejemplo López Obrador, de cómo hace 15 días también otro juez ordenó la liberación de José Antonio Yepes, que es hijo del líder del cártel de Santa Rosa en Guanajuato, y quien además sancionó a los encargados del penal por no haber liberado a este delincuente en un plazo que se les había dado. De nueva cuenta dice López Obrador que esto no estaría pasando si ya estuviera implementada su reforma al Poder Judicial. Como pueden ver, amigos, López Obrador tiene bastantes ases bajo la manga, y de entrada pues ya se echó a la bolsa de nuevo a esta comitiva de legisladores de Estados Unidos que vinieron aquí a entrevistarse con López Obrador en Palacio Nacional para negociar la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Como pueden ver, amigos, pues ya este 1 de septiembre no va a haber nada que discutir, porque ya la negociación principal ya la acaba de hacer López Obrador con Estados Unidos, al mero estilo de Felipe Calderón, al mero estilo de Vicente Fox, al mero estilo de Peña Nieto. Así López Obrador negocia con Estados Unidos las reformas que se van a aplicar a los mexicanos. Y todavía hay gente que no me cree cuando les digo que López Obrador es más neoliberal y más conservador que todos los conservadores habidos y por haber desde Salinas. Que si Calderón, que si Fox, que si Peña, esos no son conservadores. Este es el verdadero conservador. Pero para los chairos, el peje es el Che Guevara encarnado, es Fidel Castro, es Hugo Chávez, el comandante supremo, López Obrador. Esto, amigos, es mucho más que la simple dictadura perfecta del PRI. Esto ya evolucionó, escaló a otro nivel. Esta es la más escandalosa y radical de las caquistocracias que pudieron haberse dado en la historia de la humanidad. La caquistocracia del cacas no va a tener rivalidad ni competencia en los próximos siglos. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Pues el tiempo lo dirá, amigos. El tiempo y nadie más. Es cuanto, mexicanos verdaderos. La patria es primero. Hasta pronto.